Listo. Entonces, lo que hicimos para ahorrar tiempo fue crear las validaciones para cada uno de los campos, basándonos como en la primera validación que ya habíamos hecho. Entonces lo que hicimos fue validar que la fecha de nacimiento pues fuera que si viniera, que la fecha de nacimiento como una fecha mínimo tiene 10 caracteres, entonces que tuviera esos 10 caracteres y que vamos a validar de que la fecha de nacimiento venga en el formato día, mes, año. Si no viene en ese formato o no es una fecha válida, entonces él responde que no es una fecha válida. Listo. Esa es la validación de la fecha. Para el correo electrónico vamos a validar de que sea un correo electrónico que venga, de que mínimo tenga, acá pongámosle que mínimo sea, no, sí, no podemos ponerle de más porque puede que haya un correo que sea bien cortico, que sea de 4, mínimo, de 3, perdón, y utilizamos una función de PHP que se llama filter bar, que tiene una constante que es como si fuera una expresión regular que valida que esto sea un correo electrónico válido. Si no es un correo electrónico válido, entonces él responde pues como el mensaje que tiene que responder. Y con peso, ¿qué fue lo que hicimos? Validamos que si viniera y que fuera un número. Si no es un número, que es otra función de PHP que se llama isNumeric, entonces él retorna ¿qué? Que no es un número, que debe ser un número válido. Y hicimos las pruebas. Entonces, si no le enviamos la fecha, entonces él nos saca de que la fecha es obligatoria. Si le enviamos menos de 10, él nos dice que tiene que contener mínimo 10. Si se la enviamos en un formato diferente, él dice que no está en el formato. Y si se la enviamos en el formato que es, entonces pasa la validación, ¿cierto? Lo mismo con este señor de peso. Si no va, saca el error. Si le manda letras, saca el error de que se debe ser un número válido. Y si le mandamos números, pasa la validación. Y con correo electrónico pasa lo mismo. Si le mandamos uno que no es, saca que debe ser válido. Con el arroba, debe ser válido. Con el dominio y con la extensión del dominio, ahí sí pasa. ¿Listo? Entonces ya tenemos las validaciones de nuestro formulario. ¿Listo? Ahora sí, ya podemos habilitar acá. Acá podemos habilitar ¿qué? Ya nuestro código para que cuando intente guardar, si pasa las validaciones, entonces guarde en la base de datos, que ya verificamos que sí guardaba. ¿Listo? Entonces ya tenemos el guardar validado y que responde la información como debe ser dentro de un try catch, ¿cierto? Ahora, el leer, sencillísimo. Esto, voy a copiar esto acá mismo para que nos ahorremos este pedacito. Entonces, el leer. Para leer recibimos datos. No, no recibimos nada, ¿cierto? Pero queremos leer Uno en específico es entonces el método de abajo, se llama read cornalero. Entonces, de hecho, por eso es que acá acabé de borrar los argumentos, porque esto no recibe argumentos, no recibe nada, ¿sí o qué? Nada más vamos a crear la clase util response, valida o no valida nada, ¿cierto? Y los datos que va a responder, entonces acá vamos a colocarle jornaleros, vamos a utilizar el método de nuestra base de datos que se llama read jornaleros, que es la que lee todos los jornaleros. Read jornaleros. Y le decimos verdadero y le decimos acá los jornaleros se listaron con éxito. Y le decimos que vamos a ponerle datos. Si acá se llama datos, pongámosle acá datos para que todos lo respondamos igual. Datos. Y le decimos que al object le vamos a pasar los datos. Le decimos que la respuesta es
200, porque ya no se creó nada, sino que ya está. 200 es ok, 201 es ok y se creó un nuevo recurso. Y le decimos que hicimos una petición, si ocurre un error, por get, a jornaleros, al controlador, jornalero controller, y que fue al método read jornaleros, y que ese fue el error que ocurrió. Y respondemos el error por si hubiese algún error, pues, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí está el leer. Vamos a verificar que funcione. Entonces creamos otro tab acá, que también sea API RESTful. Por get le decimos leer. ¿Qué nos debe responder? Todos los objetos que hay en la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá está Nicolás, está Juan David. Si creamos otro, Julián Peckerman. Tulio. Vamos a colocarle así, Tulio Peckerman. Vamos a decirle que 1992, peso 20 y Tulio. Y le decimos enviar. Entonces, él lo crea. Véanlo ahí. Y en el listar, nada más nos estaba listando hasta el 10. Y volvemos y lo enviamos. Entonces nos debe listar a el señor Tulio. Listo. Ahí está. Entonces, acá deberíamos hacer una validacióncita sencillita. Y es que, acá deberíamos validar que, sí, count. ¿Qué es lo que hace count? Cuenta, ¿sí o qué? Si count datos, si eso es igual a 0, es porque no hay datos para mostrar. Entonces uno debería crear una variable acá. Es porque no se ha creado nada en la base de datos. Entonces acá uno le debería responder, mensaje. No existen datos para mostrar. ¿Sí o qué? Y acá vamos a poner este mensaje acá. ¿Cómo? Ah, que si no, entonces salte acá. Ah, pero él viene, lee los datos. Y si hay más de 0, entonces nunca entra al if. Entonces va a mostrar este mensaje, por eso lo coloqué ahí arriba, ¿cierto? Entonces acá le decimos que por favor muestre el mensaje. Listo. Lo vamos a leer, enviar. Entonces él nos dijo que los jornaleros se listaron con éxito. Pero entonces si borráramos de la base de datos, seleccionar todo, borrar, sí, y volviéramos a listar, no existen datos para mostrar. Listo. Entonces ahí hizo esa parte del API. Muy bien. Vamos a ir cerrando acá. El leer uno en específico es esto mismo, ¿sí o qué? Es esto mismo. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene? Que es por el ID. Entonces acá debemos crear una variable ID jornalero que sea igual a. Acá sí recibimos los argumentos. Recordemos que, miren la ruta. Para leer uno en específico, tengo que pasarle por la ruta el ID del jornalero que quiero leer. O sea que dentro de los argumentos, yo voy a recoger un argumento que se llama igual al parámetro que hay en la parte de arriba, ¿cierto? ID jornalero, bracket. Entonces acá llama a read jornalero y read jornalero recibe como parámetro el ID del jornalero que quiere buscar, ¿cierto? El ID del jornalero que quiere buscar. Pero acá, aparte del mensaje, vamos a crear la variable status code, que vamos a colocarla en 200. Pero ¿qué va a pasar? Si él no encuentra ese recurso, ¿cuál es el error que me dice que no encontró la página o no encontró el recurso? El 404, ¿cierto? Que es not found. Entonces acá vamos a averiguar.
que si eso es empty, si es vacío, aunque esto lo responde es, si no encuentra nada, él responde es un false. Entonces acá vamos a decirle, si datos es igual a false, si eso es igual a falso, entonces responda, no existe el jornalero con ese ID. Y el status code sería 404. Si por el contrario, si existe, entonces el mensaje, bueno, el mensaje ya lo tenemos arriba, no hay necesidad de colocarlo. Entonces acá responderíamos set true y el mensaje. Los datos, hablábamos que estén bien. Y acá el status code. Listo. Y acá le decimos jornalero, Ruiz jornalero. Y intentemos leerlo. Entonces lo mandamos. Digámosle que nos lea cualquiera. En este momento en la base de datos no hay nada. Si le decimos, entonces 404, no existe el jornalero con ese ID. Y si creáramos uno, Tulio Perkerman, que es el 12, y hasta luego, Juancho. Y intentáramos leer el 12, entonces ahora sí nos dice, los jornaleros se listaron con éxito. Ay, acá, jornalero, entonces no es se listaron, sino jornalero. El jornalero se listó con éxito, ¿sí? Ok. Y ahí está el mensajito. Pero entonces ahí ya, miren que estamos utilizando todos los códigos como deberían ser. Acá validamos si no hay nada y respondimos el mensaje. Acá validamos si no existe ese recurso y respondimos 404, not found, no lo encontramos, ¿cierto? Y si sí lo encontramos, entonces él responde si sí lo encontramos. Tac. Muy bien. Bueno, van 12 minutos, entonces podemos terminar de grabar acá. El actualizar es muy similar al guardar, ¿cierto? Es muy similar. Voy a copiar todo lo del guardar. Entonces, el actualizar, si vemos, dentro de las rutas dice que por parámetros recibe el ID que va a actualizar. Y dentro del body recibe los datos que va a actualizar. O sea que esta es una mezcla entre lo que teníamos arriba que cogía los argumentos y el get parsed body. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el argumento que se llama ID jornalero para saber a quién es el que vamos a actualizar. Y de ahí cogemos los datos, que es lo que venga dentro del formulario. ¿Sí o qué? Muy bien. Y a esto también tenemos que hacerle validaciones, que son estas mismas validaciones. Listo. Pero aparte de esas validaciones, vamos a validar, vamos a crearle a ese array de datos. Ese array de datos no trae la propiedad de ID jornalero, pero se la vamos a crear. Y vamos a decirle a este método validar que solamente cuando se vaya a actualizar, valide si el ID es un número, ¿cierto? Entonces me voy a robar esa validacióncita que tenemos por acá del peso, y la voy a pegar por acá. Ya puedo borrar esto, pues que ya entendimos eso cómo funciona, ¿cierto? La pego acá. Le voy a decir que vamos a validar a ID jornalero. Pero esto solamente lo debe validar cuando se vaya a actualizar, ¿cierto? Entonces, para que no dañemos lo que ya habíamos hecho arriba, vamos a crear una variable que se llame update, que por defecto sea false. Y acá le vamos a decir que si
update es igual, bueno, es igual a nada. Si update, ya sabemos que cuando se compara contra nada, se está comparando contra true. Esto es como si lo hiciéramos acá. Si esto es igual a true, es lo mismo. Si lo dejamos sin nada, eso significa eso. Entonces acá le vamos a decir que solamente cuando eso esté en update, él va a validar que el ID jornalero va a validar que no venga vacío y que sea un número. Listo. Solamente cuando esto venga en true. Entonces acá le decimos, para que no dañemos el de arriba, acá simplemente, mire que por defecto él ya lo pone en false, pero entonces como si estamos actualizando le mandamos true, para que haga la validación también de este campo que se llama ID jornalero. Listo. Entonces ahí va a validar eso. Si no cumple con la validación, responda a su 422. Listo. Y acá, entonces no llama al método crear jornalero, sino que va a llamar al método ¿cuál? Vamos a borrar acá. Va a llamar al método actualizar jornalero. Pero ojo, acá hay un error. Miremos que en el crear jornalero, nosotros convertíamos la fecha al formato que recibe MySQL. MySQL recibe el formato año, mes, día. Listo. Y en el actualizar no teníamos eso. En el actualizar también debemos tener igual que la fecha que recibe la debe convertir en ese formato. Y además, en la base de datos, si venimos por acá a la estructura de la tabla, tenemos un campo y eso nos va a servir cuando en algún momento, miren que yo creé para la base de datos 3 campos, que es creado, actualizado y eliminado. Estos 3 campos nos van a servir si en algún momento vamos a hacer una aplicación que va a sincronizar información, necesitamos saber cuál fue la última fecha de actualización, cuándo se eliminó o cuándo se creó ese objeto. Porque dependiendo de la fecha, nosotros vamos a decirle, vea, sincronice con lo que hay en la nube a partir de que la fecha de creación sea mayor a la última fecha en que se sincronizó. O sea que si yo sincronicé ayer a las 6 de la tarde y a las 7 creé uno, a las 8 creé otro, hoy a las 9 de la mañana creé uno, así, entonces él va a decir, actualice donde la fecha de creación sea mayor a la última actualización. Como la última actualización de sincronización fue a las 6 de la tarde, él va a coger todos los datos de ahí en adelante. Además va a decir, coja los que se modificaron donde la última fecha de sincronización sea mayor, entonces va a coger y va a actualizar. Y va a decir, y elimine los que se eliminaron a partir de esa fecha. Y él los va a utilizar. Listo. Entonces acá debemos colocarle al campo actualizado la fecha actual, para decir se actualizó en esta fecha. Entonces acá vamos a decirle que a jornalero en el campo actualizado, así se llama el campo actualizado, va a ser igual a date y le pasamos el formato. ¿Qué formato? El formato día, mes, año, ¿sí o qué? Ahí le dijimos a MySQL, y por favor crea una fecha, ¿cierto? Que la creara. Vamos a ver si es así, que de pronto no me haya equivocado y les esté diciendo mentiras. Eso. Entonces ahí le dije, créemela. Pero entonces, si vemos, esto es un datetime. Esto es un datetime, porque la fecha de nacimiento era un date. Pero esto es un datetime, o sea que acá necesitamos agregarle el formato, ¿cierto? Horas, minutos y segundos, ¿cierto? Entonces ahí le dijimos, cree una fecha utilizando el formato año, mes, día, hora, minutos y segundos. Listo. Y ya eso actualiza, o sea que acá ya lo tenemos bien. Entonces vamos a llevarnos este señor para acá y le decimos, hey, por favor, actualice esa información. Si vemos acá en jornalero se coge el ID del jornalero y eso se borra, ¿cierto? Porque no va a actualizar el ID no se actualiza. Y lo utilizamos para decir, actualice toda esta información donde el jornalero sea igual a el ID del jornalero que le están pasando,
que eso ya se había explicado pues como en el video. Acá no se le pone 201 sino 200 porque pues no está creando unos recursos sino que lo estás actualizando. Y si ocurre un error, entonces acá le decimos put, decimos que es al método update y que muestre el mensaje y cuál fue el mensaje que ocurrió. Ahí ya estamos y ya tenemos el método de validar. Vamos a validar. Entonces acá teníamos API RESTful por put. Cuando hagamos cosas para actualizar, lo debemos enviar por for URL encode. Miren que cuando se guarda, se manda como for data. Pero para actualizar se debe enviar por for URL encode. Listo. Entonces acá le decimos actualice. ¿Cuál va a actualizar? Entonces leamos cuántos tenemos. Tenemos nada más uno, que es el 12. O sea que acá le vamos a decir actualice el 12. El 12 es Tulio Peckerman. Entonces acá le vamos a decir, ¿cómo se llama Peckerman? José Peckerman. José Peckerman. En el 50, vamos ahí, 70 y acá, José Peckerman @colombia.com y le decimos que actualice esa información, enviar. Ah, bueno, no le cambiamos el mensaje, eso nos faltó, ya lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero si leemos, entonces él, José Peckerman, le cambió el correo, le cambió la fecha y en actualizado me dice que lo actualizamos a esta hora y que lo creamos en esta hora. Listo, entonces ahí ya lo tenemos listo. ¿Qué nos faltó? Nos faltó acá 1, cambiar el mensaje. El jornalero se modificó correctamente, ¿sí o qué? Y acá, ¿por qué no lo buscaría? Él debió haber respondido acá falso. Datos. Esto retorna. Execute. Retorna acá datos y busca. Ah, ya. Mire, acá qué es lo que pasa. Acá, cuando hace una actualización, no retorna el último ID, sino que retorna un 1 o un 0 si actualizó o no actualizó, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocarle, actualizó un 1, ¿sí o qué? Si actualizó, entonces él va a responder, vamos a copiar lo que teníamos por acá de este jornalero. Vamos a copiar el status code y esto. Me lo va a llevar por acá. Él va a decir, status code 200. El jornalero se actualizó con éxito. Entonces acá vamos a decir, si actualizó es diferente. Diferente es signo de interrogación hacia abajo y un igual. Si es diferente de 1, es porque no actualizó. Entonces dice, no existe el jornalero con ese ID. Y el error es 404. Si por defecto sí es igual a 1, entonces acá va a ser el mensaje. Busca el jornalero con ese ID, que es el que habíamos tenido en la parte de arriba. Y acá dice, pásele los datos. Y acá iría es la variable de status code, para que nos quede todo completo. Vamos a volver a intentar. Digámosle José Peckerman Urrea, cualquier cosa ahí. Enviar. Entonces dice, José Peckerman Urrea fue el que actualizó. El jornalero se actualizó con éxito. Si venimos y lo listamos, ahí está Jorge Peckerman Urrea. Si vamos a actualizar uno que ni siquiera existe, le damos a enviar,
Entonces él dice, no existe el jornalero con ese ID 404. ¿Por qué? Porque él acá hizo la verificación. ¿Listo? Y respondió que no existe el jornalero con ese ID. Listo. Ahí tenemos el actualizar. Y al eliminar, el eliminar sería que si lo queremos eliminar de la base de datos, pues utilizamos esta función que se llama delete jornalero, que lo borra de una vez de la base de datos. ¿Sí o qué? Pero, como estamos trabajando con el tema de sincronización, ¿qué debemos hacer? Por acá tenemos un estado. Miren que todos tienen como un estado. Estado 1. Si le colocamos un estado 0 y acá le decimos cuál fue la fecha de eliminación, de esta manera haríamos un borrado no físico, sino un borrado lógico, ¿sí o qué? Para que así, cuando estemos sincronizando en nuestra aplicación, se elimine, pues digamos si estuviéramos trabajando con productos. Ese producto, por favor, es como un inactivar. Inactívelo. Se inactiva y ya no se vuelve a mostrar en todo el dispositivo. De esa misma manera podríamos inactivarlo de acá, ¿cierto? Entonces acá podemos cambiarlo a un estado de 0 o crearle una fecha de eliminación. Voy a utilizar este mismo el de React jornalero, o muy similar a este. Recibe un ID de jornalero, una respuesta, no lo lee, sino que en este caso, pues digámosle que lo eliminemos. Mientras tanto, vamos a colocar lo que lo elimine. Lo elimina. Status code de 200. El jornalero se eliminó con éxito. Si no existe, entonces dice el jornalero con ese ID no existe. Util response. Y acá no le pasa datos, sino que no le pasa nada, pues porque ¿qué le va a pasar si lo eliminó? Y responde la información que necesita. Y acá sería jornaleros, pero acá no lo hace acá lo haces por delete. La opción es delete jornalero y ya lo va a eliminar, ¿cierto? Ahí está. Y verifiquemos acá para eliminarlo. Entonces copiémonos la ruta de nuestra API y le decimos que vamos a eliminar el 12, enviar, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice que ya. Acá llamamos que delete from, no es delete from, sino delete jornalero, ¿cierto? Jornalero model y el método ese se llama es delete jornalero, ¿cierto? Entonces acá ahora sí, enviar. Y nos dice que no retornó nada, se hizo bien y que el jornalero se eliminó con éxito. Si listamos, no debe aparecer ninguna información porque era el único que teníamos. Listo. De esta manera entonces, para que terminemos acá, de esta manera que hicimos, creamos todos los métodos del API que permiten hacer el CRUD. Esto sería un API. Miren que las APIs, ¿qué es lo que me permiten hacer? Me permiten coger datos de cualquier cliente y guardarlos en la base de datos, para que así cualquier cliente pueda consumir toda esa cantidad de datos que tengo o pueda consumir todas esas funciones. ¿Qué cliente? Un celular, un computador, bla, bla, bla. Entonces, normalmente cuando uno trabaja en aplicaciones móviles, normalmente se conecta a un API para enviar información, para recibir información. Si otro usuario crea un dato, entonces que yo cuando vuelva y lea ya tenga esos datos ahí. Entonces no ven que uno en Facebook uno le hace así y él ahí mismo hace la recarga de los datos nuevos que hace. Eso se llama un pull refresh. Entonces uno cuando haga un pull refresh me traiga los datos nuevos o elimine los datos que ya no existen o bla bla bla, ¿cierto? Bien, entonces ahí ya tenemos el API. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Nos falta un método y es el más importante, que es el método de hacer la sincronización, ¿cierto? Porque acá tenemos el método de crear, el método de leer, todos esos métodos. Pero resulta que lo que queremos hacer es que desde acá
Vamos a colocar acá jornaleros. Para mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener este botoncito acá disponible. Dale ahí. Y este botoncito se llama enviar datos a la nube. Eso es lo que nos falta hacer. Yo ya lo hice, pero les estoy mostrando qué es lo que nos falta hacer. Entonces, que ese botoncito salga. Que cuando no haya internet, más explicados, jornalero refactorizado. Vamos para acá para... Que cuando no tengamos internet, él diga que estamos sin conexión y no nos muestre el botoncito. Pero que cuando tengamos internet, vamos a colocarle acá funcionario, que nos aparezca para poder enviar los datos y que nos diga que estamos conectados. Y que si le apretamos acá, para envíe los datos a la nube. Que envíe todos esos datos que tenemos acá, que se crean y que los sincronice en la nube y ya los borre de acá, para que ya los tengamos allá. Entonces esa es la funcionalidad que nos falta por hacer, ¿cierto? Si quitamos el internet, entonces eso se debe desaparecer. Y debe aparecer que no tenemos conexión, sin conexión. Listo. Entonces eso es lo que nos falta hacer y terminamos este ejercicio que es con el API y la parte de sincronización. Y ahí sentamos ya a hacer con esa misma API, o sea, ya no la tenemos que volver a hacer, sino que ya está hecha, a consumirla desde Ionic. Y a enviarle datos a Ionic, a crear el SQLite en Ionic y todas las cosas que vayamos a hacer ya con Ionic. Listo. Entonces para mañana, por favor,